Ok. Quizá alguien me podría confirmar si escuchan bien, ven bien, no hay problemas técnicos. Se escucha bien, pero no se ve nada todavía. Ah, porque no compartió pantalla. ¿Ahí sí? Sí. Ya, ok. Entonces, la clase anterior lo que habíamos visto era lo último fue la noción de norma, ¿cierto? Eh, con el fin de no sobrecargar la notación, decidí ahora hacer un pequeño cambio y decir, voy a denotar una norma como un P, una función P. eh, Ahí está. Que va del espacio B a los reales no negativos. Es una norma si solo si cumple estas tres propiedades. La primera es que desigualdad triangular. Entonces P de X más Y es menor o igual que P de X más P de Y. La segunda es positiva homogeneidad. O sea, si yo tomo P de lambda por X, eso es igual al módulo de lambda por P de X. Y finalmente, esto es parecido a la de finito. Entonces, P de X es igual a 0, si solo si X es igual a 0. Y lo que le había dicho es que un ejemplo, y es el único ejemplo que realmente vamos a trabajar en este curso, entonces un ejemplo que veremos es la norma inducida por un producto interno. Entonces, vamos a definir la norma de un vector B como la raíz cuadrada del producto interno entre X o sea, no, entre B y el mismo. Entonces, todo producto interno induce una norma, y esa norma viene dada por esa expresión. ¿Ok? No tiene por qué ser la norma o sea, no tiene por qué ser, claro, la norma que ustedes vieron asociada al producto punto. Cualquier producto interno va a definir una norma de esta manera. ¿Ok? Ejemplos. Entonces, el primer ejemplo va a ser el que acabo de mencionar. Si yo tomo Fn, acuérdense que F es R o C, con el donde B, W es el producto punto. Producto punto. Entonces, la norma que se define a partir de ese producto punto es la raíz cuadrada de la sumatoria de los módulos de BJ al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Porque ahí cuando tomo B, B, estoy multiplicando aquí B sub J por su conjugado. Y nosotros sabemos que eso, ya sea en los complejos o los reales, me va a dar el valor, o sea, el módulo al cuadrado. ¿Sí? Otro ejemplo que se relaciona con los que vimos en la primera clase que hablamos de producto interno.
si nosotros consideramos el espacio de las funciones continuas a valores los complejos y lo botamos de este producto interno que era el producto interno de la integral. Acuérdense que este es un ejemplo que no vamos a usar mucho en el curso, ¿ok? Porque no queremos meternos cosas de integración, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, el producto, o sea, la norma que induce este producto interno es esta. ¿Ya? Y esto es lo que la gente le llama típicamente la norma L2. ¿Ya? Es un producto interno porque satisface la hipótesis y eso se deduce de las propiedades que tiene la integral, la linealidad, etc. ¿no? Pero como les digo, no es algo que vayamos a utilizar en el curso. Ahora, lo que quiero ir es al hecho que les mencioné aquí, que en general vamos a tener que todo producto interno induce una norma, por lo tanto vamos a tener estas tres propiedades que yo mencioné acá arriba. Vamos a probar 1 y 2 porque son relativamente, perdón, 2 y 3 que son más fáciles y vamos a postergar uno para más adelante en la clase, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ya, entonces voy a pasar a la demostración de esas dos propiedades, que fíjense que son las propiedades 2 y 3 que definen una norma, ¿ya? Como les digo, la desigualdad triangular nos va a costar un poquito más de demostrar. Bueno, la norma de un vector es igual a 0, y esto, fíjense que la definición que estamos utilizando es la que está aquí, así que voy a utilizar esa definición para concluir. La norma de un vector es 0 si solo si la raíz cuadrada de b, b es igual a 0, ¿cierto? Ahora, un número es 0 si solo si su raíz cuadrada es 0, así que puedo dejarlo de esta manera. ¿Y qué dijimos? Si se acuerdan, una de las propiedades que tiene que satisfacer un producto interno es la de finitud, ¿cierto? Y la de finitud me decía que b, b igual 0 si solo si b es igual a 0. ¿Ya? Así que eso prueba A. Para B, bueno, B, claro, es la homogeneidad. Nuevamente también vamos a traducir qué significa la norma de lambda por B en términos del producto interno. Bueno, por definición de producto interno, o sea, de la norma, aquí tenemos lambda B, lambda B, ¿cierto? Ahora, nosotros vimos que cómo los lambda podían salir del lado derecho o del lado izquierdo del producto interno, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, yo sé que por la izquierda el producto interno es lineal. Y lo otro que sé es que por la derecha el producto interno no es lineal, pero es casi lineal porque sale el factor conjugado, ¿cierto? Entonces me va a quedar lambda por lambda conjugado por b, b. ¿Sí? Ahora, lambda por lambda conjugado, acuérdense, el valor absoluto es el módulo de lambda al cuadrado. Y por lo tanto, esto
es lambda por la raíz cuadrada de b, b, que a su vez es igual a la norma de b. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Podría repetir la definición de norma que dio? Aquí está, en rojo. Ah, pero esa es la definición, no es la... No, no, entonces la definición general de norma O sea, es que esta es la norma inducida por el Producto Interno, ¿sí? Una norma es cualquier función que satisface estos tres axiomas. ah, ya. En la clase Sí, anterior sí. yo les mencioné dos ejemplos, ¿cierto? Vimos la norma 1, que era la suma de los módulos de las coordenadas de un vector, y el máximo. El máximo de las coordenadas de un vector, de los módulos de las coordenadas de un vector, también satisface estos tres axiomas. ¿Ya? Pero como les digo, para efectos del curso, todas las normas que vamos a considerar son normas inducidas por un producto interno. Quizá en alguna demostración ocupe una norma que no sea así, pero no va a ser un tema muy recurrente. Ya. Para poder probar la desigualdad triangular vamos a tener que trabajar un poco y de hecho esto nos lleva a la noción de ortogonalidad. ¿Ustedes saben lo que significa ortogonalidad? ¿Lo han escuchado en algún otro contexto? Que el producto interno es cero. Correcto. Entonces, claro, dos vectores vamos a decir que son ortogonales cuando su producto interno me da cero. ¿Eh? Entonces, podríamos pensar ahí que hay un ángulo recto, pero bueno, vamos a explorar qué implicancias tiene esa definición. Entonces, dos vectores son ortogonales, el producto interno es cero. Probablemente ustedes dieron esta noción para el caso del producto punto, pero aquí se extiende análogamente. Entonces, propiedades. Ya, eso. Vamos a probar esas dos propiedades. 0 es ortogonal a todo vector en B y 0 es el único vector ortogonal a sí mismo. Entonces, no sé si alguien quiere proponer una idea para probar estas dos afirmaciones. Las mismas propiedades que caracterizan como al producto punto. O sea, Vamos a probar al producto interno. los axiomas del producto interno. Ya, entonces Sí. digamos, sea B en B, que es 0, B. O sea, lo que tenemos que hacer es calcular eso, ¿cierto? Tenemos que probar que eso es 0. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿por qué eso es 0? Pero eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué lo habíamos visto? Sí, pues ya lo habíamos visto. Pero O lo sea, en vimos, este caso, uno puede comentar que sale la constante, no sé, 0 igual a 0 por B, pero ya lo vimos. podríamos decir, claro, que este es 0 por 0, donde este es el 0 de cuerpo y este B, ¿no? Y esto es entonces 0 por B,
Esto es un número en F y este es el 0 de F, por lo tanto esto es 0. Eso es una forma. Otra forma es recordar que en cualquier espacio de producto interno, la función L, que toma todo vector B y le asigna B, U, perdón, U, B, para un vector fijo, es lineal. ¿Se acuerdan que perdón, es al revés, es B, U? Para todo vector fijo U, esa función es lineal. Por lo tanto, si yo le evalúo en 0, de hecho, déjenme escribirlo así mejor. Y eso implica que 0, B, que es igual a L de 0, tiene que ser 0. Por linealidad. ¿Ya? Cualquiera de las dos es correcta. Ya. ¿Por qué B es ortogonal a sí mismo? Porque por la Por propiedad... definitud. Por definitud habíamos dicho que B, B es igual a 0 si solo si B es 0. O sea, en particular, si yo ocupo esta implicancia, me dice que 0,0 es 0. Eso. Ya. Así que súper fácil. Ahora, ¿cuál es la intuición geométrica de la ortogonalidad? Entonces, pensemos en R2. R2 es probablemente el espacio más fácil de imaginarse en la cabeza. Entonces, pensemos que tenemos dos vectores en R2. El producto, vamos a pensar en el producto punto, o sea, el producto interno como el producto el punto usual. Entonces, si ustedes se acuerdan, por cosas de trigonometría, si uno decía que el ángulo entre estos dos vectores es teta, y uno proyectaba aquí ese largo que me queda, es debería ser, bueno, claro. Este es el vector u y este es el vector b. Y pensemos que este vector u tiene un largo norma de u, ¿cierto? A todo esto, no lo dije, pero la idea de la norma inducida por este producto interno, lo que queremos representar a través de la norma es como el largo de un vector, ¿cierto? Entonces, de hecho, en el caso del producto interno usual, eso es exactamente el largo de este segmento de línea corresponde a la norma de U, ¿cierto? Y el largo de este vector de acá va a ser la norma de B. Entonces, por trigonometría, nosotros sabemos que el largo de este segmento que voy a dibujar en rojo acá es el largo de U por el largo de B por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces, eh, eso. Y además uno tiene... Claro. Además uno tiene el teorema del coseno, entonces...
uno puede hacer este dibujo. Claro, uno tiene B acá, U, este segmento de línea aquí es U menos B, y por otra parte uno puede continuar acá. Y eso que queda aquí arriba es U más B, ¿cierto? El largo quiero decir de este vector que pasa por acá. Y el teorema del coseno nos dice lo siguiente, nos dice que o sea, perdón. Lo que quiero hacer es justificar esta fórmula que tenemos aquí. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer a través del teorema del coseno. El teorema del coseno nos dice que el largo de u menos b al cuadrado es igual al largo de u al cuadrado más el largo de b al cuadrado menos 2u de coseno de teta. ¿Ya? La idea es que de esta fórmula del teorema del coseno, que ustedes la conocen por trigonometría, vamos a deducir esto que está aquí. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner en efecto. Ya, ¿y por qué se puede hacer eso? Es porque, bueno, las reglas del producto interno me van a permitir expandir ese vector que está ahí, o sea, la norma de u menos b al cuadrado, lo puedo expandir. Y lo puedo expandir de esta forma. ¿Ya? Ojo con este truco porque este truco lo vamos a ocupar muchas veces. O sea, no es un truco en realidad, pero es simplemente expandir esto. Cuando yo tengo esta diferencia, yo por linealidad o por aditividad del producto interno, lo que puedo hacer es distribuir. Entonces, por una parte me va a quedar u, u menos b menos b, u menos b. Y después puedo volver a distribuir por aditividad y decir, esto es u menos u, b menos b, u más b, b. Ahora, ojo, estamos en R2, así que u, b es igual a b, u, ¿cierto? Y u es la norma de u al cuadrado así que uno puede en conclusión cancelar este con este, y se obtiene la fórmula de ahí arriba. O sea, por lo tanto, tengo que u, b es igual al largo de u por el largo de b por el coseno de teta. ¿Ya? Así que eso, en R2, con el producto interno dado por el producto punto, ¿qué lo iba a decir? Claro, en el caso, por ejemplo, de que estos vectores fueran ortogonales, sí, claro, en el caso de que estos vectores fueran ortogonales, el coseno de teta sería 0, ¿cierto? Porque el ángulo entre los dos vectores debería ser pi medio. Y si ese es el caso, eso resulta en que el producto interno también es 0. ¿Ya? Entonces, al menos en el caso de producto punto usual, digamos, geometría euclidiana en R2, exactamente la ortogonalidad representa que existe un ángulo de pi medio entre los vectores. Obviamente la única excepción a ese caso del ángulo de 90 grados es el caso de que uno de estos vectores u o b sean el vector 0, ¿ok? Pero eso es una excepción.
Ahora, si ustedes son observadores, se habrán dado cuenta de que hubo algo, en un paso de la demostración yo dije, pero estamos en R2. ¿Ya? Ese paso fue aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos en los complejos? En los complejos U, B no es igual a B, U. ¿Ya? Así que esa intuición del ángulo no va a funcionar en el caso complejo. Pero sí, en cualquier espacio vectorial real, tenemos esto. Ahora, ¿por qué la intuición no va a cambiar, por ejemplo, bajo el mismo producto punto, pero en un espacio de dimensión mayor? Es porque la condición de, o sea, todo lo que dijimos aquí involucra al vector U, al vector B, al vector U menos B y al vector U más B. Y todos esos vectores viven en un mismo plano. Por lo tanto, podríamos bien pensar que en el fondo todo lo que estábamos haciendo, aunque estos vectores vivieran en Rn, son efectivamente vectores en R2. ¿Sí? Entonces, cantidades como el coseno de un ángulo, el producto interno, y los vectores U, B, U menos B, U más B, todos esos objetos viven en un espacio de dimensión 2. ¿Ya? Así que pensar en esta condición como una condición de ángulo. Ojo que esta perpendicularidad solo funciona en el caso del producto punto, sí. O sea, en el fondo, aunque un espacio vectorial real tenga un producto interno distinto, la condición de ortogonalidad puede verse distinta. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso. Pero uno puede, de alguna manera, exportar esta intuición a otros espacios de producto interno. Pero eso implica redefinir lo que uno entiende por un ángulo entre dos vectores. ¿Ya? Entonces, en general, ahora necesito que ese espacio vectorial sea real. Entonces, vamos a definir el ángulo θ entre dos vectores como el arco seno ¿ya? Y que viene simplemente de como invertir esta identidad que tenemos aquí para el caso de producto interno usual. ¿Ok? No sé si hay preguntas, ¿no?, en este momento. Profe, disculpe si ya lo dijo, pero nosotros vamos a considerar que la norma siempre es como la inducida por el producto interno. Sí, sí. Vamos, cuando haga esa anotación de poner estos como palitos, estoy hablando de la norma inducida por el producto interno. Gracias. Ya, y lo que sí quiero enfatizar ahora, entonces, esto como les digo, una fórmula general, pero siempre que estemos trabajando en un espacio de producto interno real. ¿Ya? Entonces, ojo y cuidado.
¿Ya? Los complejos no tenemos ángulos. Ya, habiendo dicho eso, veamos un teorema importante. Em, Generalmente todas estas identidades que vamos a ver varias, no solamente Pitágoras, pero no sé, por la regla del coseno, etcétera, digamos, cosas geométricas que ustedes vieron en el plano, eh, pero que involucran solamente a dos vectores, se van a extender de manera natural. Y la razón es por lo que dije antes, de que cuando estamos pensando, cuando queremos probar una identidad que involucra a dos vectores, o a esos dos vectores y su suma y su resta, siempre estamos viviendo en un subespacio de dimensión 2, ¿cierto? Que es el plano generado por el par u, b, como subespacio generado por esos dos vectores. Y en ese caso, la intuición que ustedes desarrollaron en el plano funciona perfecto, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cosas como el teorema de Pitágoras se extienden sin mayor esfuerzo. Si tú tratas de probar una identidad que involucra tres vectores, es posible que la geometría del plano ya no me sirva. Ya, entonces, ¿por qué se tiene esta identidad? Bueno, esto es, nuevamente vamos a hacer el mismo truco que hicimos aquí. Aquí quiero decir. Que fue expandir el producto interno, ¿cierto? Entonces, si tenemos, por definición, esto es u más b, u más b. Expandiendo esto, tengo u, u, b, b, u, b, b, ¿cierto? Pero estos dos vectores son ortogonales. Por lo tanto, esto es 0 y esto es 0. ¿Están de acuerdo? Y u, es la norma del cuadrado. Y b, b es la norma del cuadrado. ¿Ya? Y ahora viene una pregunta. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue bien simple. Por lo tanto, uno podría preguntarse quizás si es que esta condición es un sí solo sí. Con eso quiero decir, si se tiene esta condición, ¿son necesariamente u y b ortogonales? Ideas. No necesariamente. ¿No necesariamente? ¿Y por qué? No. O sea, porque u, b es igual a b, u conjugado, entonces si podemos hacer que el conjugado sea igual al negativo, que Claro, pasa como para números solamente imaginarios, entonces... claro, eso. Entonces, la respuesta es no. No. Y para eso partamos de la premisa de que solamente la norma de u más b al cuadrado, y tratemos de ver qué implica eso para el producto interno de u y b. ¿Ya? Y podemos hacer el mismo proceso que tenemos allá arriba. Entonces, voy a decir, bueno, yo sé por hipótesis que esto es igual a esto, y voy a expandir este término. Y esto era u más b, u más b. Por lo tanto, si lo expando, me queda u más u, b más b, u más b, b.
¿Sí? Y como alguien bien dijo aquí, no es cierto que U, B sea igual a B, o sea, de hecho, ya en este punto puedo cancelar esto con esto y este con este, ¿cierto? Por lo tanto, la conclusión que tengo es esa. ¿Sí? Si estuviéramos en un espacio de Producto Interno real, sí es cierto. ¿Sí? Entonces, si F igual a R, entonces lo anterior implica... Porque lo que nos va a quedar es U, B es igual a B, U por la simetría, y nos queda 2 veces U, B igual a 0. Pero 2 veces U, B igual a 0 es lo mismo que decir U, B igual a 0, y eso me dice que U, B son ortogonales. Pero si F igual a C, la única conclusión que tengo, por la, no me acuerdo, le llamé antisimetría creo, me queda U, B más el conjugado de U, B es igual a 0. Y eso, como son dos números complejos, me dice que la parte real de ese número complejo es igual a 0. Pero eso no es ortogonalidad, eso es otra cosa. ¿Cierto? No tengo idea de lo que es. Pero hasta ahí no más puedo llegar. ¿Ya? Así que para que sepan, y lo puedo dejar aquí escrito, el converso se cumple si es que F igual a R. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ya, una vez que tenemos ya esta intuición geométrica un poquito más desarrollada, uno podría hacerse la siguiente pregunta. Entonces, si yo tengo un vector U, acá, y un vector B, yo podría querer, digamos, las razones quizás no están 100% claras en este momento, pero me gustaría quizás poder descomponer U en una componente que dependa de B, que sería esta de aquí, más una componente que fuera ortogonal a B. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí abajo es un lambda B, y después acá arriba habría el complemento, que es W, llamémosle, pero sería U menos lambda B. Entonces, U podríamos decir que es igual a lambda B más U menos lambda B, pero lo que quiero es que estos dos vectores sean perpendiculares, o sea, que sean ortogonales. Y además, entonces quiero que lambda B, U menos lambda B sea igual a 0. O si uno le llama a este tipo de aquí W, ¿no? Quiero que lambda B y W sean ortogonales. ¿Ya? ¿Por qué quisiera hacer algo de este estilo? Es porque imagínense, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo en el caso de la base canónica, ¿no? Yo tengo un vector cualquiera en Rn y lo puedo descomponer como una suma de algo en la primera coordenada, con la segunda coordenada, con la tercera coordenada, y eso me da las coordenadas en la base canónica. ¿Sí? Pero aquí quizás yo tengo una base, o sea, yo tengo otro conjunto, ¿no? De vectores ortogonales y quiero tratar de descomponer en ese conjunto ortogonal. Una gracia de la ortogonalidad
como les decía, que por ejemplo calcular la norma al cuadrado por Pitágoras se va a reducir a calcular la suma de las normas al cuadrado en cada una de estas componentes. Entonces eso quizás hace más fácil el cálculo de la norma de un vector, por ejemplo. Pero van a haber otras razones, ¿ok? Van a aparecer más adelante. ¿Queda claro entonces lo que estoy tratando de decir con esto? Como simplemente descomponer un vector u cualquiera en una componente que es paralela a b con una componente que va a ser ortogonal a b. ¿Ya? Ahora, si yo hago esto, la fórmula, bueno, debería ser capaz de algebraicamente poder estimar este lambda, ¿cierto? Tengo suficientes ecuaciones para hacerlo. Párenme si les queda alguna pregunta, no está claro lo que estoy tratando de hacer acá, ¿eh? Entonces tenemos lambda por b, y w dijimos que u es u menos lambda b. Igual a 0. Ahora, o sea, hay dos casos. Podría ser el caso, por ejemplo, que u fuera de partida perpendicular, perdón, ortogonal a b, y por lo tanto ya lambda es 0, y eso implica todo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo podría explicar esto? Sí, ok, lo voy a hacer así. Lambda por b, u es igual a lambda cuadrado b, b, ¿cierto? Simplemente ocupando la aditividad y después la linealidad. Perdón, y este es el módulo. Este es el módulo al cuadrado. Sí, correcto. Ya. Entonces hay dos opciones. Una opción es que lambda sea 0. Pero si vemos el dibujo de arriba, esto implica que u, b es igual a 0. Por lo tanto, en ese caso, y luego, bueno, si la parte de esta descomposición ortogonal en B, el lambda me da 0, el W implica que es igual a U, ¿cierto? Ese es como el caso trivial. El caso no trivial es lambda distinto de 0, en el cual puedo cancelar uno de los lambda que están ahí, ¿cierto? Y eso me va a implicar que lambda conjugado es igual a B, U partido por B, B. Y como no me gusta tener cosas en términos del conjugado, voy a conjugar esto. Y esto me va a decir que lambda, acuérdense que B, B es un número real no negativo. B, U al conjugarlo puedo ocupar la antisimetría. Y esto va a revertir el U, B. Esa es la fórmula que obtengo. Y esto como que en términos geométricos lo que me está dando una especie de proyección del vector U en el subespacio lineal generado por B. ¿Sí? No hemos hablado de lo que es una proyección, pero en términos meramente intuitivos me gustaría como establecerlo a partir del dibujo. ¿Okay? Vamos a hablar de proyecciones más adelante. Ya, pues, y la conclusión de esta historia es que entonces yo puedo descomponer U de esta manera. Va a ser algo así. Lambda, que era U, B partido por norma de B cuadrado por B más U menos este mismo lambda por B. Y eso es un teorema, se conoce como la descomposición ortogonal.
Ah, ya, preguntas de... Ok. Entonces, teorema... Ya, y bueno, este teorema dice lo siguiente, sean... Ya, entonces... Ya, como ven, el teorema simplemente está resumiendo aquí la discusión que tuvimos anteriormente. Y me gustaría que se quedaran con esa intuición del dibujo, ¿ok? Es como si yo quiero descomponer U en algo que es básicamente B, que es como un vector paralelo a B, y algo que sea perpendicular a B, entonces la fórmula es la siguiente. Tengo que escoger S lambda y S W. Ya, ¿y por qué nos interesa tener esta fórmula? Es porque con esto podemos probar una desigualdad súper importante. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, mm, hay pocas cosas que uno ve en un curso que se usan tanto, y esta es una de ellas. La desigualdad con Cauchy-Schwarz es como la navaja suiza de un matemático. Entonces, lo que nos dice esta desigualdad es que yo siempre puedo acotar el producto interno entre dos vectores por el producto de las normas. ¿Ya? Y mejor aún, nos dice cuándo esta desigualdad se alcanza. Si el producto interno de U y B es igual a la norma de U por la norma de B, ahí el lado izquierdo es módulo, ¿se alcanza esto con igualdad? Sí, solo si U y B son múltiples escalares el uno del otro. O sea, básicamente U y B son vectores paralelos. ¿Ya? Quizás antes de hacer la demostración, veamos un dibujo en relación a lo que le había mostrado acá arriba. Esta intuición geométrica. Si, como vieron esa igualdad que tenemos aquí, de que el producto punto de U, B es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno, ¿bajo qué condiciones de U y B se maximiza
esta cantidad. Bueno, digamos que la norma de U y la norma de B están fijas, ¿cierto? Y pensemos que lo que podemos mover es el ángulo entre estos dos vectores. ¿Cuándo se maximiza el coseno? ¿Se acuerdan? Sí. Cuando θ igual 0. ¿Sí? O la otra opción es cuando se minimiza el coseno, que vale menos 1, cuando θ igual pi. ¿Cierto? O sea, o tenemos vectores que están alineados en la misma dirección o en direcciones contrarias. ¿Ya? Y eso es perfectamente consistente con este dibujo de aquí. O sea, si yo trato de calcular como el largo, ¿cuándo se maximiza ese largo en rojo que está ahí? Es cuando yo trato de poner B lo mejor alineado posible con U. Y dado que la desigualdad Cauchy-Schwarz tiene el valor absoluto, bueno, el otro caso donde se maximiza el valor absoluto es cuando B se pone en la dirección contraria de U. Y en ese caso el producto interno va a ser negativo, pero igual va a ser máximo. ¿Sí? Así que al menos para el producto interno, o sea, para el producto punto en el cual tenemos este teorema del coseno, la desigualdad Cauchy-Schwarz es directa, o es más o menos intuitiva a partir de este dibujo en el plano. Pero queremos probarlo para cualquier producto interno, incluso queremos probarlo en el caso complejo, entonces esa intuición geométrica en ese caso se nos cae. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Ok, vamos a la demostración entonces. Bueno, en el primer caso, si es que alguno de estos vectores es 0, la desigualdad obviamente es cierta. Pensemos, por ejemplo, si b igual 0, entonces u, b igual a 0 y la norma de u por la norma de b también es 0. Así que en ese caso estamos listos. Por lo tanto, siempre podemos suponer que b es distinto de 0. Bueno, usamos la descomposición ortogonal. Entonces, si se fijan, el rol de esta descomposición ortogonal es un poco parecido a lo que queríamos hacer en el dibujo que tenemos aquí. Pero la gracia de la descomposición ortogonal es que funciona incluso en el caso complejo. Entonces, habíamos dicho U es igual a U, B, partido por la norma de B cuadrado, por B más W, y con W ortogonal a B. Tenemos esas dos condiciones. Ahora usamos Pitágoras. Si tenemos dos vectores ortogonales, yo puedo calcular la norma de una suma como la suma de las normas al cuadrado. O sea, la norma de una suma al cuadrado como la suma de las normas al cuadrado. Entonces, por Pitágoras, la norma de u al cuadrado es igual a la norma de este objeto más la norma de w al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, yo sé que w y b son ortogonales. Si yo b lo multiplico por un escalar, la condición de ortogonalidad se mantiene, dado que b es distinto de 0. ¿Sí? Así que puedo ocupar Pitágoras sin problema. Ya, y por propiedades de la norma también sabemos que este término que está aquí, que es un escalar, puede salir multiplicándose en módulo. Entonces me va a quedar, y todo está al cuadrado, así que me va a quedar módulo de u, b al cuadrado partido por la norma de b a la cuarta por la norma del vector que me queda, que es b, norma de b al cuadrado. ¿Cierto? Más la norma de w al cuadrado. Ya, entonces este 4 se me cancela con este, me sobra un 2. Y lo otro que voy a hacer es decir que esto que está aquí no sé lo que es, pero es mayor o igual que 0 y lo voy a ignorar. ¿Ok? Por lo tanto, la norma de u al cuadrado es mayor o igual que el valor absoluto de u, b, o sea que el módulo de u, b partido por la norma de b al cuadrado. Y me falta un cuadrado acá arriba. Bueno, si multiplico por la norma de b al cuadrado,
me queda y tomando raíz cuadrada obtengo la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ok? Nuevamente, la intuición geométrica de lo que está ocurriendo en esta demostración es que al obtener la descomposición ortogonal, me estoy tratando de como de reducir un dibujo de este estilo. ¿Sí? Donde yo miro la norma de U, cómo se descompone a partir de la norma de B con un vector que es perpendicular. Y ahí puedo ocupar Pitágoras. ¿Sí? Y ahí en ese dibujo queda más o menos claro que lo que quiero hacer, si quiero maximizar esta cantidad, esa línea en negro, lo que tengo que hacer es poner U paralelo a B, ¿cierto? Pero todavía nos falta todavía nos falta esa parte, ver la igualdad. Entonces, ahora, para volver a esa parte de la igualdad, vale la pena preguntarse, ¿qué hicimos en esta demostración, en este cálculo de aquí, que no obtuvimos una desigualdad y no una igualdad? Bueno, está claro, ¿no? Lo que hicimos fue como ignorar este término. Pero si no lo hubiéramos ignorado, tendríamos una igualdad, ¿cierto? Por lo tanto, esta secuencia de desigualdades sería una igualdad, sí, solo sí. La norma de W al cuadrado igual a 0. ¿Están de acuerdo? Y un vector, su norma es 0, sí, solo si ese vector es 0. Y esto, a su vez, entonces, sí, solo sí, W igual 0. Ahora, ¿qué era W? Bueno, W está allá arriba, en la descomposición ortogonal. Entonces, escribamos lo que es W. W es igual a U menos U, B partido norma B cuadrado B. Y lo que estamos diciendo es, esto que está aquí es igual a 0 si solo si tenemos igualdad en Cauchy-Schwarz. Ahora, entonces, eso es un sí solo sí. U es igual a y eso, bueno, me está diciendo exactamente que U y B son múltiplos escalares uno del otro. Es decir, con eso terminamos la demostración. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya. Ok. Se me anduvo corriendo un poquito la... Ya, pero creo que está bien. O sea, con esto quiero decir... eso, que uno es un múltiplo escalar del otro. Ahora, ¿qué implicancias tiene esta desigualdad de Cauchy-Schwarz y por qué les decía que es tan útil? Bueno, veamos algunos ejemplos. Y de hecho lo que voy a hacer es explorar los dos ejemplos que mencioné antes como ejemplos de norma. Que eran estos que estaban acá arriba. ¿Dónde? Aquí. Esos dos ejemplos que mencionamos del producto punto y el producto interno dado por la norma L2, ese que mencioné. ¿Qué implica la desigualdad de Cauchy-Schwarz para esos productos internos?
Entonces, bueno, entonces Fn con el producto punto nos dice que cuando yo lo escribí aquí, bueno, sí, lo puse con el, dejémoslo así mejor. Voy a ponerlo así. Esa es la norma, ¿cierto? La norma asociada al producto punto de X. Esto que puse aquí es la norma de X, la norma de Y, ¿cierto? Y esto que puse aquí es el valor, el módulo de X, Y. ¿Sí? Estamos diciendo simplemente eso. Entonces, ahí, por ejemplo, ves que hay una fórmula que simplemente aplica, esto sería como para todo x1, xn, y1, yn en los complejos. ¿No? Una fórmula es una desigualdad que uno tiene general. Otra consecuencia sería, por ejemplo, nuevamente las continuas. Con el producto de la integral. En este caso lo que hemos probado a través de eso, de ese argumento que pusimos anteriormente, es que la integral de f de t, g de t, de t, entre menos 1 y más 1, en valor absoluto es siempre menor o igual que la integral del módulo de ft al cuadrado en raíz por ¿ya? Entonces ahora, por ejemplo, como consecuencia de este hecho casi puramente geométrico que demostramos, tenemos una desigualdad integral, por ejemplo. ¿Ya? Y así aplicar Cauchy-Schwarz en distintos contextos da distintas desigualdades que se obtienen como gratis, si no quieres. Ahora, otra consecuencia interesante de Cauchy-Schwarz es que vamos a poder probar la desigualdad triangular para la norma inducida por cualquier producto interno. Que era lo que nos faltaba para probar que la norma inducida por un producto interno es una norma. Ya. Entonces, esa es la desigualdad triangular para una norma arbitraria. Vamos a probarla para la norma inducida por el producto interno. Además, esta desigualdad es igualdad si solo si U, B son múltiplos escalares el uno del otro. Quizás antes de demostrar la desigualdad triangular, vale la pena hacer un dibujo para convencerse de por qué algo así tiene que ser cierto. Entonces, si hacemos un dibujo de dos vectores
¿Ustedes vieron la desigualdad triangular para el producto punto en RN? Sí. ¿O en R2? ¿La vieron ya? Entonces, bueno, saben por qué, o al menos tienen una intuición geométrica, me imagino. Si yo tengo el U, tengo B acá, la suma de U y B es algo así, ¿cierto? Me pasé acá, pero esto que está aquí, ese vector es U más B. ¿Por qué eso es menor o igual que la suma de las normas? Bueno, en el dibujo se ve, o sea, si uno quiere, la distancia que estoy recorriendo para viajar, o sea, si yo trato de llegar a U más B, primero, no sé por qué pasó eso. Primero yendo hacia U, y luego desde U moverme a U más B, ese largo es menor o igual que el largo que yo podría hacerlo recorriendo una línea recta entre 0 y U más B, ¿correcto? En particular, por ejemplo, si pensamos en términos de la descomposición ortogonal, lo que yo podría haber hecho es descomponer U más B como una componente aquí perpendicular, ¿cierto? Y recorrer como este largo, que está aquí, y yo sé que ese largo, como es una proyección de U, es menor o igual que la norma de U. Y por otra parte, eso se deduce de Pitágoras, que fue lo que hicimos acá. Y por otra parte, ese largo que estoy atravesando acá en esta otra diagonal, también se puede acotar, y ese largo también, fíjense que es proporcional a la norma de B, también se puede acotar por este segmento de aquí, porque este segmento de aquí corresponde a como la proyección de este vector B en esta línea. ¿Ok? Al menos geométricamente uno espera que se cumpla algo de este estilo, entonces que la norma de U más B sea menor o igual que la norma de U más la norma de B. Ahora la demostración va a ser una consecuencia sencilla con Cauchy-Schwarz, ¿ok? Entonces, muchas cosas de lo que uno hace en espacios de producto interno no le conviene tomar cuadrado, ¿ok? Ese es un truco que es muy recurrente. ¿Y por qué me conviene tomar cuadrado? Es porque después puedo expandirlo. Entonces, ya le he dicho como 3 veces, pero prefiero ser repetitivo y que después se acuerden de que esto es lo que hay que hacer siempre. Si yo tengo un U más B como U más B, ya lo he hecho varias veces, esto es norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado más 2 veces. Bueno, no. Esta la voy a hacer si... Me queda U, B más B, U, ¿cierto? Y eso, en el caso general complejo, no tengo simetría, tengo esta antisimetría. Lo puedo escribir como U más B, U, B más U, B conjugado. Eso que está ahí es la parte real, es 2 veces la parte real de U, B. ¿Sí? Eso es un número complejo más U conjugado. Las partes reales se suman, las partes imaginarias se cancelan. Ahora que tengo el producto, ahora la parte real de un número complejo es siempre menor o igual que el módulo de ese número complejo, ¿cierto? Acuérdense que el módulo es la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Así que sí, podemos hacer esa cota. Y ahora puedo ocupar Cauchy-Schwarz. Por Cauchy-Schwarz. Y fíjense ahora, tengo una expresión que en realidad solo involucra números reales. Yo podría llamarle este número real A, este número B, A, B. Tengo A cuadrado, B cuadrado, 2AB. Este cuadrado lo puedo completar. Esto va a ser igual a A más B al cuadrado, ¿cierto? Donde A es la norma de U y B es la norma de B. ¿Están de acuerdo con ese paso?
¿Sí o no? Bueno, si están de acuerdo, estamos listos, ¿cierto? Porque si yo tomo raíz cuadrada ahora todo, al extremo izquierdo y al extremo derecho, perdón, voy a sacar el cuadrado porque quiero tomar la raíz. Y eso prueba la desigualdad triangular. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Fíjense que ahora también tenemos que establecer qué pasa